Durante los días 15 y 16 de septiembre se cumplió en la parroquia rural Cumbayá, perteneciente al Cantón Quito, un seminario taller sobre comunicación política dirigido a alcaldes, alcaldesas y comunicadores sociales de los municipios y organizado por la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. La Escuela de Gobernanza, proyecto emblemático de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, en su afán de desarrollar capacidades en los tomadores de decisiones en el ámbito local, específicamente en el municipal, y tomando en consideración la importancia de este tipo de líderes, evidencien habilidades para ofrecer interpretaciones o marcos que puedan unir a diversos grupos para trabajar mancomunadamente en pro del bienestar público de los ciudadanos. Este evento es tan importante para comunicadores y alcaldes, partiendo del hecho de que los alcaldes son portavoces de sus regiones, de sus cantones, y los comunicadores, lógicamente, que son los que se conectan directamente con los medios de comunicación y le dan importancia al trabajo que realiza el gobierno municipal. Esta es la razón que motivó este taller práctico en alianza estratégica con CIFAL, Quorum, Cumbre Mundial de Comunicación Política y GSM. Uno de los grandes retos que nos impusimos al asumir la alta responsabilidad de estar al frente del gremio municipalista a nivel nacional fue de darle un impulso al establecimiento de un nuevo modelo de gestión en nuestros cabildos. Un modelo administrativo con renovada visión, un modelo administrativo en el cual la gobernanza local basado en un enfoque diferente en lo que tiene que ser en la elaboración y en la articulación de políticas públicas aplicables a nuestras gestiones y a nuestro territorio. La actividad tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Negocios del Ecuador, Quorum, hasta donde asistieron en representación del municipio de Río Verde el licenciado Servio Toro Gracia, jefe de Relaciones Públicas, y el señor Henry Garcés, asistente técnico de comunicación. El alcalde subrogante del Cantón Río Verde, abogado Armando Peña Granda, dispuso el traslado de estos funcionarios como parte de las políticas de capacitación del personal para mejorar sus conocimientos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Tomar esas decisiones y comunicarlas bien. ¿Para qué? Para evitar que esa decisión que impacta a un grupo se me haga una cosa imposible, se me convierta en una crisis y que termine fuera del cargo, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es comunicar. Por ejemplo, el famoso tema de los impuestos. Los impuestos hay que poner, ¿no es cierto? Si no, los municipios no pueden salir adelante. ¿Y es bonito cobrar impuestos? No. Y si le preguntamos a la gente, ¿y usted quiere pagar impuestos? Nos van a decir, no. Hay que tener muy en cuenta que una vez publicado, hoy las cosas han cambiado muchísimo. Se habló de que la televisión es un gran impacto aquí, evidentemente que sí. Yo escuchaba parte de la intervención de gente del público, donde decían que hay zonas de la radio, sí. Hay zonas donde el boca a boca es muy común, sí, es correcto. Mi forma de ver la comunicación ya es un atributo que tiene que irse generando en el proceso, en el ejercicio de la función, pero están obligados a informar. El tema hoy de cumplir con un mandato legal, de informar a la ciudadanía, de informar lo que están haciendo con los recursos, lo que están haciendo en el ejercicio de su cargo público, etc. A la cita de Cumbayá asistieron 250 funcionarios públicos de todos los municipios del país, entre autoridades y comunicadores sociales. Es un proceso de aprendizaje en todo el mundo y a mí me parece que cada conferencia, cada taller tiene valor porque tiene gente que conoce el tema que está, ojalá, ayudando a capacitar más gente. Ya, doctor, ¿cuál es la rama en la cual usted se especializa dentro de esta conferencia? Bueno, soy en los Estados Unidos se dice consultor general, no es rango, pero es que no soy especialista necesariamente. Inicié como productor de televisión, pero eventualmente gerencia de campañas y eventualmente consultor político, trabajando más que todo en estrategia de gobiernos, Twitter, en WhatsApp, en todo, Facebook. Y entonces eso ha cambiado el mundo, porque los viejos medios masivos son
fue acostumbrado a predicar, no se puede hablar con superiores. Ahorita es conversar, se puede hablar con gente, ellos van a responder. Si usted manda un Twitter, ellos van a responder también. Y ese es un cambio fundamental en la comunicación. Y Ecuador es llegando, pero todavía está en el proceso.